Bien, es un placer recibir en TDN al senador de la República, doctor Pedro Bordaberry. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, un placer estar acá en TDN, la verdad. Gracias por la visita. Lindísimos los estudios, a la calle, la verdad que muy moderno. Bueno, muchas gracias, bueno. Doctor, muchas gracias. ¿Y usted se siente como en su casa? Porque acá la historia de Vamos Uruguay, del Vamos Salto, de mucha... incluso en lo electoral, en votos, un lugar donde usted siempre fue muy fuerte. Bueno, es como llegar a su casa, Salto. Aquí nació Vamos Uruguay. Acá es con Germán y compañía, todo lo hicimos, después se expandió todo el país. Ha sido una linda historia, ahora ya bastante extensa, pero estamos muy contentos. Y sí, es como volver a ver a los amigos, ¿viste? Volvés al barrio y te encontrás con ellos. Todos estamos un poco más grandes, pero siempre la alegría del reencuentro. Claro, sin duda. Después vamos a hablar de la actividad que tienen incluso en la jornada de hoy a nivel política, pero bueno, varios temas nacionales hoy están en la agenda. ¿Cómo ve usted el desarrollo del gobierno del presidente Yamandu Orsi? Las encuestas están indicando una caída en la aprobación del gobierno. ¿Cómo estás viendo el desarrollo del gobierno nacional? Yo creo que acá hoy estamos asistiendo a un problema, me parece que de prioridades. Y los uruguayos estamos sintiendo que el gobierno no se ha concentrado en las cosas que nos afectan. Si vos agarrás las noticias todos los días, es que el ACE, que María Dolores, que Cardama, que la camioneta ahora, y mañana no sabes qué va a hacer. Que esas cosas que no le hacen todos los días a la situación de los uruguayos. Quienes están viendo, si le preguntás qué los afecta, y te va a decir el trabajo, los ingresos, el costo de vida, lo que cuestan las cosas, y la inseguridad. Y el sistema político no se está ocupando de eso, que es lo que realmente la gente siente. Entonces ahí te viene encima que las encuestas empiezan a reflejarlo. No se están ocupando de mí, yo no apruebo. Y entonces la respuesta es, lo que pasa es que estamos haciendo bien las cosas, pero la gente no se da cuenta. Entonces encima vos le estás tomando el pelo a la gente, porque estás diciendo, che, te estás equivocando, ¿no? Hay que plantearse que de repente vos estás haciendo mal las cosas y tenés que cambiar. Y focalizarte en eso, en el empleo, la inversión, el trabajo, en el costo de vida, lo que cuestan las cosas en el almacén, en el súper, y sobre todo también en la seguridad pública, que es un desastre, ¿no? Que estamos padeciendo una epidemia de inseguridad. Pedro, bueno, bien decías que el tema de la seguridad incluso lo refleja la última encuesta de Equipos, que es una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Sí. ¿Tiene solución? Sí, lo quiero decirle a los uruguayos que tiene solución. No haciendo lo que está haciendo Negro ahora y el gobierno, pero sí tiene solución. Y la solución pasa, por un lado, por el tema de la reincidencia de la población carcelaria, y por otro lado el narcotráfico. Si vos atacás realmente esos dos temas, tenés la posibilidad de mejorar la seguridad pública en el Uruguay. La reincidencia, porque hoy tenemos 17.000 personas privadas de libertad y más del 70 reincide. O sea que tenés 13 a 14.000 que cuando sale vuelve a delinquir y los tuviste ahí. Entonces vos tenés que trabajar que el que sale no vuelva a delinquir y bajar eso. Si vos bajás que 13 a 14.000 que los tuviste todo ese tiempo no vuelvan a delinquir y los tenés identificados, realmente ahí empezás a trabajar de otra forma y bajás la inseguridad. Para eso hay que crear un instituto de rehabilitación, hay que hacer una cantidad de cosas, de cambiar el enfoque hacia la resocialización de esa población. Ya no solo porque es humano ayudarlos, sino porque nos estamos ayudando nosotros y no vuelven a delinquir, así que además de eso va por ahí. Y lo otro es atacar el tema del narcotráfico, que no se está atacando realmente, y no es porque lo hayan propuestas. En el Parlamento se ha propuesto mucho en todo esto. Javier García ahora propuso, creo que con razón, ampliar la frontera cuidada por el ejército a 40 kilómetros, hay que comprar las patrulleras, más radares, aviones, hay que entrar en el escudo de las Américas. Sí, hay muchas cosas para hacer ahí y hay que cerrar las bocas de venta de pasta base, agarrar al grande. Le votamos toda la ley de lavado de activos, las mejoras en la ley, los cambios en la ley, se la votamos también para que lo saque. O sea que ese es un tema muy importante, porque el narcotráfico no solamente te trae inseguridad, te trae mayor violencia. Matan para cobrar una cuenta, matan cuando alguien le disputa el territorio. Entonces ahí es donde tenés que darte cuenta que es parte del tema,
Y si vos trabajás en la reincidencia del narcotráfico, esto tiene solución. Ahora hay que encararlo, ¿no? Hay que encararlo. Ahora, ¿le dio la sensación que volvemos al pasado? Porque recuerdo, tiempo atrás, su última legislatura, haberle hecho una entrevista y usted al ministro Bonomi le marcaba casi los mismos errores de ahora. Entonces usted hizo mucho hincapié en la inseguridad, en los problemas que estábamos teniendo, que eran muy graves. Y hoy volvemos, y usted está en el Senado nuevamente, hoy volvemos a hablar de seguridad y el gobierno del Frente Amplio a tener problemas en esta materia. ¿Le dio la sensación de volvimos para atrás? ¿Retrocedimos? Sí. El plan de seguridad de Negro es el plan de Bonomi, que era el plan de José Díaz. Para empezar, proponía largar presos a la calle. Díaz largó 1000 en el año 2005. Bonomi, con el Código de Proceso Penal, largó 1.400 en el 2017, y ahora Negro se proponía liberar 2.500 sin un plan. Y por eso fue que lo interpelamos. Negó que iba a liberar 2.500, pero después salió una directora del propio ministerio de Negro diciendo sí, con esto se liberan 2.500, y ahí por suerte, a partir de la interpelación, el gobierno echó para atrás y no lo va a hacer. ¿Viste? Y bueno, eso es parte del trabajo nuestro, parar cuando se van a mandar una macana, pero parar antes que la hagan, porque si no esperar que la hagan, está bien, vos se la cobrás, pero el daño ya está hecho. Esta vez, por suerte, atajamos el penal, por lo menos. El Frente Amplio tiene un problema ahí con el tema seguridad. Seguro, tiene un problema enorme. Y sobre todo porque te vuelven con esa cantinela tienen unos teóricos ahí, unos académicos, que se encierran en un cuarto con una planilla Excel y un PowerPoint y se creen que con eso van a arreglar la seguridad y no salen. Yo le dije al ministro en la interpelación, agarre esos técnicos que usted tiene, mándelo con la Guardia Republicana a patrullar ahí al Borro un día de noche a las 2, 3 de la mañana, para ver cómo se acaban los PowerPoint y el Excel y empiezan a darse cuenta que esto es un partido mucho más serio que la mera teoría. Entonces te justifican que hay delincuencia por la pobreza y porque la sociedad resulte capitalista la culpable, porque nos fija estándares de querer tener cosas que después no podemos comprar, y como no podemos comprar, eso genera la violencia, y la policía es un brazo armado del capitalismo. Todo un verso de los años 60 que nadie lo cree, salvo ellos que siguen convencidos porque viven en una burbuja y no en el Uruguay real. Esa es la verdad, ¿viste? Es así, viven en una burbuja. Y estos técnicos te dicen todo eso. Y lo cierto es que yo ya ni les discuto. Vos en la teoría, si querés ser tu teoría, te la respeto, pero vamos a la práctica. 15 años de esta teoría nos dejó el Uruguay que tenemos en materia de seguridad. Un desastre. De 180 homicidios por año pasamos a 400. De 9.000 rapiñas pasamos a 30.000. Tus teorías, o sea que planteate que si el resultado es malo, la teoría es mala, no la apliques más, pero igual quieren insistir con eso. Frente Amplio tiene un problema con la seguridad pública y nos está llevando al desbarranco, ¿no? Van a ser larguísimos estos 3 años y medio que quedan, pero hay que marcarles que no hagan más macanas. Sin embargo, el secretario de Presidencia dice, bajan los delitos. ¿Con qué sensación te quedas vos en esta recorrida por el país o con las declaraciones del secretario de Presidencia? Y los Reyes Magos no son los padres. Sí. A ver, el otro día salió una senadora y dijo que miró por la ventana y ya no había gente en situación de calle, vive en Positos, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Que salgan a recorrer, que le pregunten a la gente. Aparte juegan con los datos. Es decir, en enero vino el ministro y nos dijo, 2 días antes salieron a decir que habían bajado los homicidios. Bien, en abril interpelamos al ministro y en la interpelación dijo que habían bajado los delitos, los homicidios. Mientras estaba interpelando mataron a 4 y al día siguiente mataron a 3. Si hubieran hecho la interpelación un día más tarde, no hubieran bajado, hubieran subido. Entonces él está contando muertes como un trofeo político, ¿viste? Y la realidad es que no tenés que asomarte ni a la ventana para darte cuenta que hay inseguridad, que estamos con problemas con la seguridad y que matan a niños. Yo no quiero usar eso en política, pero estamos mal, no podés negar la realidad. Y eso después te preguntás por qué la gente no cree en el sistema político. Y bueno, si te estás diciendo que está bien lo que está mal, entonces no se siente cuidada. Y hace bien, los uruguayos hacen bien hoy en decir, che, no estoy de acuerdo con ustedes. Me alegro que lo hagan, porque es así. Si nos ocupamos de la camioneta del presidente y no de
los chorros que andan en la calle y la violencia, estamos en problemas. Claro, senador, usted hace referencia a que si bien las encuestas reflejan que cae la aprobación del gobierno, también una encuesta de Equipos hace referencia a que no está muy conforme la gente con el trabajo de la oposición. Esa autocrítica, dice usted, que hay que hacer, Sí, ocuparse de los grandes temas y no de... Yo la hago. Siempre sale Botinelli cuando al gobierno le da mal a defender con estas cosas. ¿Sí? Ya está grande, ¿viste? Ya estamos todos grandes. Sí, preguntaba a Botinelli, no pregunta por la oposición, poné nombres. Si ponés Orsi, poné nombre de la gente. Y ahí vas a ver cómo es la aprobación, ¿viste? Ahora dice la oposición, ¿qué es la oposición? ¿Viste? Que tiene el Cabildo Abierto, Perrones, que vota con muchas cosas con el frente, y de repente está ahí. La oposición somos nosotros, es lo mismo, todo. Bueno, pero no hay problema, yo acepto. La gente me dice que la oposición no estamos haciendo bien las cosas, lo tomo y voy a esforzarme para hacer las cosas mejor, no lo niego y respeto la opinión de la gente, no digo, agarro el de comunicación y le digo, estás haciendo mal tu trabajo, la gente no se está enterando lo bien que trabajo yo, no es, lo va por ahí. Y después te encontrás, ¿no? 26 personas viajan, incluyendo legisladores y funcionarios, a Suiza a presentar un informe que se puede presentar por Zoom, ¿viste? Y el senador del oficialismo dice que va a presentar una ley diciendo que hay que devolver los viáticos que no te gastaste. ¿Dónde dice que te la podés quedar? Son viáticos para gastarlos, gastaste, tenés que devolverlos. Pero, ¿sabés? Yo le digo, no hay que devolver los viáticos. No hay que viajar. Y si no viajás, no generás viáticos, no tenés que devolver nada. No viajen más. Se pasan todo el día arriba del avión con la plata de los uruguayos. Cuando llegas ahí al Senado te ofrecen un diploma, un pasaporte oficial. Yo no lo retiré nunca, ni lo voy a retirar. Nunca viajé pago por el Estado ni voy a viajar. Si voy a viajar, me la pago yo, que bastante nos pagan a los legisladores. Basta de estas cosas. Y encima el otro dice, cuando viajamos tenemos que devolver los viáticos. Mira qué maravilla. No viajen más. Termínenla. Viste, no se gasten la plata de los uruguayos. Yo sé que no es mucha plata en el presupuesto nacional, pero es un mensaje. Después te hablan del IRPF, te hablan de las cosas y hay unos que están viajando pago por el Estado. Claro. Doctor, en esto último me quiero quedar, porque usted está hablando en definitiva para la gente, en el bolsillo de la gente. Claro. ¿Cuál es la política económica del gobierno? Porque hay muchos cuestionamientos, se dijo que no se iban a subir impuestos, hay una inminente interpelación al ministro de Economía. ¿Cuál es la política económica del gobierno? Que por un lado están estos gastos que son cuestionables y por otro lado aumentan los combustibles, se denuncia que están aumentando los tributos. ¿Qué rumbo económico está teniendo el gobierno? Mira, en primer lugar, el Uruguay tiene un rumbo económico desde el año 85 ahora, que es el mismo rumbo. Era el rumbo de Sanguinetti, de Lacalle, de Valle, de Tabaré Vázquez, de Mujica, de Lacalle Pou y ahora de Orsi. El rumbo es nadie habla de nacionalizar la banca, nadie habla de la reforma agraria, esas cosas ya no existen, todo lo contrario, los gobiernos del Frente Amplio fueron los que más fomentaron lo que criticaban, ¿viste? O sea que ya está, eso es la orientación es adecuada. Entonces el partido hoy, ¿dónde se juega? En cómo vos ejecutás esa política. Y si vos ejecutás esa política gastando más dinero del que te entra, si vos ejecutás esa política no priorizando bien en qué invertís, y si vos ejecutás esa política emitiendo los mensajes equivocados hacia los agentes económicos, en especial a los que invierten y los que dan trabajo en el país, te metes en líos. ¿Y qué ha hecho este gobierno? O'Donnell comparte lo mismo que Azucena Arbeleche, lo mismo que Lorenzo, lo mismo que Astori, lo mismo que Alfi, lo mismo que Bención, lo mismo que Achugarri, lo mismo que Mosca, lo mismo que Ignacio de Posada. Comparten la misma orientación. El problema que tiene una manga de locos alrededor, que un día dicen vamos a poner 1% a los ricos, y sale O'Donnell a decir que no, que otro día dice vamos a modificar todos los impuestos para gravarlos más, y sale O'Donnell dice que no, y otro día sale Castillo y dice no se va a poder despedir a nadie si no me avisen antes a mí, y ahí yo voy a ver qué hago, con lo cual nadie toma más gente, porque si después no lo necesitas, te le queda pedirle permiso a Castillo, entonces ya no toma gente, y encima
junta un monólogo social, porque le llaman diálogo, pero es un monólogo social, porque llevan a las ONG compañeras de ellos, a los grupos que los apoyan, al Frente Amplio y el gobierno, todo el Frente Amplio hacen un monólogo social y dicen, vamos a sacarle del SAFAP el manejo de las cuentas de los uruguayos que tienen ahí depositada su plata para jubilarse, lo mismo que hizo Cristina Kirchner. Entonces, vos sos un tipo que va a invertir en Uruguay y ves todos esos ruidos que decís, para un poquito, como decimos en el campo, desencillemos hasta que aclare porque no estamos viendo nada. Y eso es un error que tiene. Entonces, nosotros de entrada decíamos que bueno que está O'Donnell parándolo, pero ya no es, O'Donnell pasó a ser un problema, porque es el partido de O'Donnell que está armando el lío. Esa es la realidad. Y ahora viene rendición de cuentas, gasto cero, pero ya están todos diciendo no, pero no va a ser gasto cero. Y bueno, si le dan 50 millones de dólares a colonización para que se compre un campo en María Dolores y le dan 50 millones de dólares por año y para instalar 6 tamberos, y no hay 19 millones de dólares para que la fiscal de Corte Ferrero instale más fiscalía, entonces ¿cuál es la prioridad? ¿La seguridad o 6 tamberos amigos del MPP en Florida? No. La prioridad es la fiscalía para que nos dé seguridad a todos los habitantes acá en Salto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no nos damos cuenta de eso, estamos en el horno. Absolutamente. Pero bueno, esperemos que recapacite, porque sabes que quedan 3 años y medio. En este barco estamos todos. Que recapacite el gobierno, que reoriente, que dé las seguridades en la economía, que trabaje en la seguridad sobre la reincidencia y sobre el narcotráfico, y que podamos empezar a salir de esto. Yo no quiero esperar a dentro de 3 años y medio, cuando cambie el gobierno, para recién ahí cambiar estas cosas, porque la gente no puede esperar 3 años. Claro. Esa es la verdad. Doctor, bueno, seguramente usted en su recorrido por el país siempre ha escuchado, incluso en la propia capital, que han elogiado su trabajo legislativo, que es uno de los legisladores que presenta proyectos, que siempre está en comisiones, bueno, incluso los propios medios se lo presentan como uno de los legisladores más activos del Parlamento. Este es un gobierno de apertura, que escucha, que acepta la propuesta del otro. Usted presentó varios proyectos. ¿Cuántos han sido tenidos en cuenta o cuánto diálogo ha tenido de esas propuestas de corregir errores o rumbos o aportar a soluciones a los problemas que tiene hoy el gobierno? Mira, yo tengo 2 grandes preocupaciones hoy. Uno, que podemos hablar después, es la inteligencia artificial, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero lo otro es el problema político que sucede en otros países que está llegando acá. Y el problema es que la propuesta no es buena o mala según su contenido, sino según de quién viene. Y el juzgamiento rápido que hay en redes sociales, etcétera, sobre lo que vos haces en ese caso. O sea que lo que te exigen es, si esto lo propone el Frente Amplio, yo de la oposición tengo que decir es malo. Y si yo propongo algo, le exigen al Frente Amplio que digan que es malo. Es decir, no es bueno o malo en sí por su contenido, sino que según quien lo propone. Claro. Y eso crea una grieta, y eso no permite los acuerdos. Y además le sumás el insulto permanente en redes y la chabacanería ya habitual, hasta divertida a veces, porque tienen ingenio. Esa es la verdad, uno a veces se ríe, ¿no? Pero en realidad se hace daño. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Empezás a tener a 30, 40 que en redes te aplauden y 30, 40 que en redes te putean, ¿viste? Y entonces, según eso, ese es el éxito que medimos hoy las cosas, no si la cosa es buena o mala. Esa es la sociedad en la que estamos. Y eso genera una grieta, y eso impide el diálogo en el Parlamento y en todos lados. Entonces, hemos tratado en el Parlamento, nosotros ayudamos con la ley del CASMU para que no cerrara, y la votamos rápido, y ayudamos a la redacción, ayudamos en la ley de la caja profesional, que era un lío grande, y la votamos y salió, no la que quería el gobierno, ni la que queríamos nosotros, pero un buen consenso. Ayudamos en la ley de presupuestos, no votamos impuestos, pero la votamos en general, y tratamos de todo el tiempo tratar de estar ayudando en la ley de empleo. El otro día también, el empleo, el Uruguay cuenta contigo, también ayudamos bastante. Ahora, lo que sí nos parece que hay como una especie de cortar para la salida, ¿viste? Todo el tiempo, cortar para la salida, de insulto. Es raro, porque cambió mucho. Yo, la última vez que había estado, que fue en 2015, 2020,
Si alguien te decía algo que no era cierto, vos le decías, permítame, señor senador, señora senadora, discrepar con lo que usted dice. Creemos que usted está faltando a la verdad cuando afirma esto, no es así, porque mire esto. Así. Le hacíamos esa explicación. Claro. Hoy te dicen mentiroso de mierda, derecho viejo, ¿viste? Y entonces, ¿y qué le contesta al tipo que te dice eso? Claro. ¿Viste? Entonces, si no, mire, lamento la forma. El Uruguay era un país culto, no sé cuándo perdimos ese país de la charla y nos fuimos a las redes sociales a tirarnos los piñazos. Con de todo, sí, sin dudas. Sí. Senador, cuando usted decía en la inteligencia artificial no estamos haciendo lo que corresponde, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está proponiendo? Mira, no nos damos cuenta que estamos ante una revolución, la más grande de la historia de la humanidad. Nosotros estamos acá discutiendo la camioneta del presidente. La cosa es de loco. Uruguay. Uruguay. Todavía. Entonces, es verdad. Ese sí. Vos fíjate que tuvimos una revolución industrial. La máquina sustituyó el trabajo del hombre. Y entonces los hombres aprendieron a usar máquinas, a producir mejor. Aparecieron otros trabajos, el marketing, el otro, ¿viste? Los asesores de esto, el otro, se generó. Después de eso vino una segunda revolución comunicacional, el internet y ese tipo de cosas, pero todas nos daban tiempo para prepararnos. Y sobre todo que eran cosas que nos facilitaban la vida. El celular nos facilita la vida, con todas las cosas que podemos hacer, está muy bien. Pero ahora vino una revolución que ya no es mecánica, sino que te va a sustituir cómo pensás, va a pensar por vos. Esto es lo increíble de todo, no se da cuenta. Eso va a pensar por vos. Y estás mirando y dices, ¿cómo va a pensar por mí? Sí, porque vos vas a tener un tema que tenés que pensar una solución. Y se la pedís a la máquina y ella piensa como vos hiciste la solución. El ejemplo, en la escuela le piden al alumno composición, ¿viste? El caballo. Y entonces vos te pedían eso, decían mi caballo, bichoco, que iba en él a la escuela y que tal cosa, y el caballo es importante por esto, un medio de transporte, tal. Vos tenías que ir a los libros, buscar qué era el caballo y escribirlo, tomarte el trabajo. Hoy a los alumnos les dice, escríbame sobre el caballo, va al ChatGPT, al otro le dice, che, la maestra me pide una composición de 200 palabras sobre el caballo, y darle un tono muy oriental y muy mío, y decir que a mí me gustan mucho los caballos y tal. Entonces, aprieta un botón y en 1 minuto o menos tiene escrita la composición sin errores, buena redacción, con la puntuación, con los acentos, todo lo que tiene que tener. Y dice, acá está el trabajo para la maestra. Y la mira y dice, che, me hace llorar a la maestra, puede hacerme otro que me la haga llorar. Y le dice, y yo tuve un caballo que se me murió en un barranco, lloré muchos días porque es mi caballo. Sí. Entonces, a ver, va a pensar por vos. Entonces, eso que está pasando, y así te digo, el otro día vinieron los del espectro autista, los que sufren de autismo, te pueden mejorar la comunicación, la atención, te puede dar, te sustituye una cantidad de cosas. Y resulta que, preguntamos el otro día en una comisión de educación, ¿qué estaban enseñando sobre el tema? No, nosotros estamos investigando la inteligencia artificial. ¿Y cómo estás atendiendo la situación de los niños, de los adolescentes que hoy tienen acceso? Que se está fomentando el espíritu crítico, el que tienen que utilizarla para ser todavía mejores de lo que son. ¿Por dónde va el tema? Habría que hacer, creo yo, una especie de plan Ceibal, pero plan inteligencia artificial, uruguayo para todos, con orientación clara y para dónde tenemos que ir. Porque, ya te digo, los próximos 3 años vamos a tener un avance que no tuvimos en los últimos 30. Sí, sin dudas. Doctor, no quiero abusar de su amabilidad de visitarnos hoy en TVN, además respetar también a los otros compañeros que usted está en plena recorrida por los medios. Sí. Usted sabe, ya nos dejó varios títulos, pero usted sabe que los medios también buscamos siempre tener más titulares, ¿no? Siempre. ¿Usted va a ser candidato a presidente en la próxima elección? Porque varios me pidieron ese titular. Nunca me lo preguntaron ya. Sí, bueno, estamos pensando ya en el futuro. Está en plenas actividades, hoy se reúne con la dirigencia de Vamos Alto, que está en plena renovación también. Usted llega, como contó en el comienzo de la entrevista, a prácticamente su casa en Salto, que nace Vamos Uruguay, con Germán Coutinho y demás.
¿piensa ser candidato? Porque ya se está pensando mucho, más allá de que hay un trabajo legislativo por delante, pero mucho ya se especula en lo que viene por delante en la campaña. ¿Pedro Bordaberry va a ser candidato a presidente? Mira, te voy a contestar con la Biblia. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y yo creo que este no es un tiempo electoral ni de decisiones electorales. Es un tiempo de trabajo por los uruguayos. Entonces estos 3 años que vienen tienen que ser para trabajar por los uruguayos y no un tema de quién va a ser candidato o no va a ser candidato. Que va a ser candidato va a ser el que lo decida en su momento. Nosotros hoy le estaremos faltando el respeto a los que nos votaron y nos pusieron en el Senado si empezamos a levantar candidaturas y hablar de candidaturas cuando lo que tenemos que hacer es trabajar por los uruguayos. Lo que vamos a hacer es eso. Llegado el momento tomaremos la decisión. En algunos años fuimos candidatos y otros años dijimos que no queríamos ser, ¿no? Así que en cualquiera de los casos, lo más importante es trabajar por el Uruguay y los uruguayos en este momento. Y llegado el momento, ahí ves qué haces. Pero hablar de candidaturas ahora, yo siento que es como lo mismo hablar de la camioneta, el Cardama o el ACE y ese tipo de cosas. Vamos a hablar de los problemas de los uruguayos y no de quién va a ser candidato. Bien. Llega un departamento gobernado por la coalición, encabezado por el doctor Albizu, donde están todos los partidos de coalición. ¿Esta experiencia en Salto hay que cuidarla y repetirla en el país? ¿Cómo está viendo sin esto que está pasando en Salto? Salto tiene la mayor responsabilidad, porque es el primer éxito electoral de la coalición republicana. Ni siquiera, porque cuando ganó la calle Pou, que podríamos decir en 2019, eso fue la coalición republicana, no existía como coalición republicana. Fueron acuerdos entre partidos. Pero la primera expresión electoral de la coalición republicana triunfante fue en Salto. Salto es líder en eso. Coalición republicana gana por primera vez en su historia electoralmente en Salto. Y tiene una responsabilidad doble los que estamos en la coalición republicana y los que estamos en Salto. Estamos en Salto también. Es, uno, cuidar el instrumento en Salto, coalición republicana, y no es fácil porque en el primer gobierno de un proyecto político siempre surgen más problemas que en otros, porque no está hablado la forma de solucionar las diferencias, etc. Y en segundo lugar, porque el éxito de esto es lo que queremos replicar en todo el país. Y entonces, si no somos capaces de gobernar como coalición republicana sin pelearnos y buscando los consensos en un departamento, ¿cómo vamos a pedir para ir a otros? Entonces tenemos que hacer un gran gobierno alineado con el intendente, pero alineado con toda la coalición republicana acá en Salto, para que sea exitoso, y que los salteños digan, no solamente fui el primero, sino que fue un gran gobierno, que es lo más importante, que sea un gran gobierno para los salteños, y atrás de eso, todos tenemos que dejar nuestros legítimos intereses personales de lado y apuntar a eso y trabajar en pos de ese objetivo supremo que siempre, como decía Artigas y decía Valle Ordóñez, la pública felicidad. Claro, sin dudas. Para hablar de estos y otros temas, esta tardecita en el Hotel Los Cedros va a ser una jornada abierta, ¿no, Enzo? ¿Sí? Andreina, sí, una jornada abierta para recibir a todas aquellas personas que quieran escuchar y hablar de todos estos temas. Y rendir cuentas del trabajo. Esa es otra cosa que hacemos, ¿no? Es una agrupación de gobierno y la agrupación de gobierno somos los que estamos ocupando cargos electorales y no electorales, para, bueno, decir, si acá estamos, esto es lo que estamos haciendo, que quieren saber, esto es lo que nosotros les contamos, ustedes pregunten, esa es la idea. Bien, André, ¿qué hora? A las 19:30 en el Hotel Los Cedros, aquellos que quieran acompañar esta actividad. Gracias, doctor. Gracias por la visita. Muchas gracias.